Buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy os hablaré sobre la metamorfosis de la nación americana, fragmentación, soberanía y la consolidación del orden oligárquico en el siglo XIX. El siglo XIX en América Latina representó un periodo de transición estructural de una complejidad sin precedentes, caracterizada por la ruptura definitiva con el orden colonial y la búsqueda a menudo violenta y errática de una identidad política, social y económica propia. La emancipación de las naciones hispanoamericanas no debe entenderse como un evento único o monolítico, sino como un proceso multiforme y prolongado que dejó tras de sí un escenario dominado por la incertidumbre, la militarización de la vida civil y una profunda reconfiguración de los espacios territoriales. Mientras el Imperio español perdía la práctica totalidad de sus dominios continentales, los nuevos estados se enfrentaban a la paradoja existencial de construir instituciones republicanas modernas e inspiradas en la Ilustración sobre las bases sociales, profundamente tradicionales, heredadas de 3 siglos de dominio colonial y marcadas por una desigualdad extrema y una fragmentación regional recalcitrante. La independencia no resolvió de manera automática los problemas de poder, representación y dependencia. Por el contrario, el fin del dominio peninsular inauguró una etapa de construcción estatal incompleta, donde las construcciones republicanas convivieron con la figura del caudillo, las guerras civiles con el anhelo de orden y la soberanía política con una dependencia económica creciente hacia las potencias industriales, principalmente Gran Bretaña y más tarde a Estados Unidos. La caída de la monarquía borbónica en 1808, precipitada por la invasión napoleónica de la península ibérica, actuó como el catalizador de un vacío de poder que las élites criollas intentaron llenar mediante la formación de juntas de gobierno autónomas. Estas juntas, inicialmente creadas para preservar la legalidad en ausencia del rey Fernando VII, evolucionaron rápidamente hacia movimientos independentistas que buscaban no solo la autonomía administrativa, sino la ruptura total con la metrópoli. Sin embargo, la transición de estas estructuras de emergencia a estados nacionales estables fueron un proceso tortuoso. La guerra de independencia, que en algunas regiones se prolongó por más de 15 años, no solo agotó los recursos materiales y humanos, sino que también otorgó un prestigio desmedido a los líderes militares, quienes a menudo carecían de la formación administrativa necesaria para gestionar la paz. Los desafíos iniciales para la construcción de los nuevos estados fueron múltiples y se pueden categorizar en 4 ejes fundamentales: la definición de fronteras territoriales claras, la creación de una administración civil eficiente, la integración de sociedades étnicamente diversas y la inserción autónoma en el mercado internacional. La fragmentación fue la respuesta inmediata a la disolución de los antiguos virreinatos y capitanías generales. Los proyectos de unidad continental o regional, como la Gran Colombia de Simón Bolívar o la República Federal de Centroamérica, colapsaron bajo el peso de los intereses de las élites locales y la incapacidad de los centros de poder para ejercer un control efectivo sobre territorios vastos y mal comunicados. La evolución de la independencia en el continente puede estructurarse en fases diferenciadas, influenciadas directamente por los vaivenes de la política en la península ibérica y las dinámicas internas de cada región americana. En este contexto, la formación del Estado no implicó automáticamente la creación de una nación. Mientras que el Estado se definía a través de leyes, instituciones y administración, la nación requería la construcción de una identidad compartida, con símbolos, con una historia común y un sentido de pertenencia que las nuevas repúblicas tuvieron que fomentar mediante la escuela, el ejército y la prensa. La distancia entre la ley escrita, las constituciones modernas y liberales, y la realidad práctica, la sociedad analfabeta, rurales y jerarquizada, generó una inestabilidad crónica que marcó las primeras décadas de vida independiente. La vida política del siglo XIX latinoamericano estuvo dominada por una dicotomía ideológica y operativa que a menudo desembocó en conflictos fratricidas. La disputa no se limitaba simplemente a quien debía gobernar,
sino a cómo debía estructurarse la sociedad tras el fin del orden colonial. Este enfrentamiento se manifestó principalmente a través de dos ejes: el ideológico, que son los liberales frente a los conservadores, y el territorial, los unitarios frente a los federales. Los liberales, herederos del pensamiento ilustrado y admiradores de los modelos de Estados Unidos y Gran Bretaña, buscaban una ruptura radical con el pasado colonial. Su proyecto se basaba en la defensa del individuo, la propiedad privada, el libre mercado y, de manera crucial, la secularización de la vida pública. Para los liberales, la Iglesia Católica representaba una remora del pasado que controlaba la educación, la conciencia y las vastas extensiones de tierras productivas bajo el régimen de mano muerta. Por ello, impulsaron reformas para establecer el registro civil, el matrimonio civil, la libertad de culto y la desamortización de los bienes eclesiásticos. Por el contrario, los conservadores veían en la Iglesia y en las jerarquías tradicionales los únicos elementos capaces de evitar la anarquía y el desmembramiento social. Consideraban que la religión católica era el vínculo de unión fundamental de la población y que un gobierno fuerte y centralizado era preferible a las teorías abstractas de los liberales, que a su juicio solo traían desorden. Para el pensamiento conservador, la tradición no era un obstáculo, sino una garantía de estabilidad en un mundo que cambiaba de forma vertiginosa. Un conflicto paralelo y a menudo superpuesto al ideológico fue el de la distribución territorial del poder. Los unitarios centralistas defendían que la autoridad debía concentrarse en la capital nacional para asegurar un control uniforme de las leyes, la aduana y el ejército. Este modelo fue defendido frecuentemente por las élites de las ciudades portuarias que deseaban centralizar los ingresos fiscales derivados del comercio exterior. En contraposición, los federalistas abogaban por la autonomía de las provincias y regiones. Este movimiento solía aglutinar a las élites rurales y del interior que temían la hegemonía económica y política de las capitales. En Argentina, por ejemplo, la lucha entre los unitarios de Buenos Aires y los federales de las provincias del interior marcó décadas de guerra civil, donde el control de la aduana de Buenos Aires era el principal botín de guerra. En el contexto del vacío institucional, militarización y debilidad de los nuevos estados, surgió la figura del caudillo como el actor político central del siglo XIX. El caudillismo no fue una simple anomalía o un regreso a la barbarie, sino una respuesta pragmática y situada a la incapacidad de las instituciones republicanas para ejercer el monopolio de la violencia y garantizar el orden en territorios fragmentados. El caudillo era generalmente un líder carismático, a menudo de origen militar, que había obtenido prestigio durante las guerras de independencia o en los conflictos civiles posteriores. Su poder no emanaba de la legitimidad constitucional abstracta, sino de una red de lealtades personales de tipo patrón-cliente. El caudillo ofrecía protección, favores, cargos y tierra a sus seguidores a cambio de lealtad absoluta y apoyo armado cuando fuera necesario. Muchos de estos líderes eran grandes terratenientes que utilizaban a sus propios peones y trabajadores como base de su milicia particular. El caudillismo cumplió funciones ambivalentes en la historia latinoamericana. Por un lado, dificultó la construcción de instituciones impersonales y democráticas, fomentando el autoritarismo y el personalismo político. Por otro lado, en muchos casos fue el caudillo quien logró integrar territorios dispersos y ofrecer un marco de estabilidad mínima que permitió la supervivencia de las nuevas naciones en sus momentos más críticos. La evolución de los países americanos no fue uniforme, sino que estuvo condicionada por su geografía, sus recursos naturales y la composición de su población. México experimentó en el siglo XIX particularmente, fue convulso. Tras un breve ensayo monárquico con Agustín de Iturbide, el país se sumergió en una lucha constante entre los federalistas y los centralistas. Esta debilidad interna facilitó la intervención de Estados Unidos, que resultó en la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano en 1848. A mediados del siglo, la reforma liberal liderada por Benito Juárez intentó modernizar el país mediante la separación definitiva de la Iglesia y el Estado
y la desamortización de tierras comunales y eclesiásticas. Tras una nueva intervención extranjera, la República restaurada dio paso al largo gobierno de Porfirio Díaz. El porfiriato logró imponer la paz interna y atraer inversiones extranjeras masivas, modernizando la infraestructura, pero profundizando la desigualdad social y la exclusión política. El sueño de Simón Bolívar de una América unida se materializó efímeramente en la Gran Colombia, que agrupaba a las actuales Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Sin embargo, la distancia física, la falta de comunicación y sobre todo las ambiciones de las élites regionales de Caracas y de Quito frente al centralismo de Bogotá terminaron por fracturar la unión. Tras la muerte de Bolívar en 1830, cada región siguió su propio camino, enfrentando décadas de inestabilidad interna y conflictos por la definición de sus modelos de Estado. Argentina vivió décadas de conflicto entre Buenos Aires y las provincias, hasta que la caída de Rosas en 1852 permitió la sanción de una constitución nacional en 1853. A partir de la década de 1880, con la consolidación del Estado Nacional y la campaña militar contra los pueblos indígenas del sur, Argentina se transformó en una potencia agroexportadora, recibiendo millones de inmigrantes europeos que cambiaron para siempre su composición social. Chile, por su parte, mostró una estabilidad institucional excepcional durante gran parte del siglo, regido por una élite conservadora que fomentó el orden y el desarrollo económico. Esta fortaleza le permitió salir victorioso en la Guerra del Pacífico contra Perú y Bolivia, obteniendo territorios ricos en salitre que se convertiría en la base de su riqueza por décadas, mientras dejaba a Bolivia en una situación de mediterraneidad que aún marca su política exterior. Brasil se diferenció de sus vecinos hispanos al adoptar un sistema monárquico tras su independencia en 1822. Bajo los reinados de Pedro I y especialmente de Pedro II, el país mantuvo su unidad territorial y evitó la fragmentación que asoló a las antiguas colonias españolas. El imperio brasileño fue una era de relativa estabilidad y modernización, impulsada por la economía del café y la inversión británica. No obstante, el sistema se basaba en una estructura social profundamente esclavista. La abolición de la esclavitud en 1888, sin indemnización para los propietarios, retiró el último apoyo de la élite agraria a la monarquía, que fue derrocada por un golpe militar republicano en 1889. Hacia mediados del siglo XIX, la mayoría de las naciones latinoamericanas habían superado el caos de la post-independencia inmediata e iniciaron un proceso de integración acelerada en el mercado mundial capitalista. Este proceso se basó en el modelo agroexportador, donde la región se especializó en la producción y exportación de materias primas y alimentos demandados por los países industrializados de Europa y Estados Unidos. Cada país o región se especializó en unos pocos productos según su clima, geografía y disponibilidad de mano de obra. Esta especialización generó un crecimiento económico notable y permitió la modernización de infraestructura, pero también creó una dependencia extrema de los precios internacionales y de los mercados externos. La modernización asociada a este modelo fue desigual. Se construyeron miles de kilómetros de vías férreas, pero estas no estaban diseñadas para integrar los mercados nacionales, sino para conectar los centros de extracción o cultivo directamente con los puertos de exportación. El capital extranjero, predominantemente británico, en la primera mitad del siglo y estadounidense en la segunda, financió las obras de infraestructura, los bancos y los servicios públicos, generando una deuda externa que condicionó la autonomía política de los estados. El siglo XIX fue testigo de una transformación demográfica y social profunda en América, aunque marcada por la persistencia de desigualdades heredadas de las colonias. A partir de 1850, países como Argentina, Uruguay, Brasil y el sur de Chile recibieron oleadas de millones de inmigrantes europeos, entre ellos italianos, españoles, portugueses y alemanes. Este flujo migratorio no solo proporcionó la mano de obra necesaria para la expansión agrícola,
sino que transformó la cultura, los hábitos de consumo y la estructura social de estas naciones, fomentando el crecimiento de las clases medias urbanas. En constantes regiones como México, los Andes o Centroamérica, la población siguió siendo mayoritariamente rural, indígena o mestiza, con ritmos de cambio social mucho más lentos. Las capitales y los puertos experimentaron un proceso de urbanización y modernización inspirado en los modelos europeos, especialmente en el París de Haussmann. Ciudades como Buenos Aires, Río de Janeiro, Ciudad de México o Santiago de Chile se llenaron de grandes avenidas, parques públicos, teatros de ópera y palacios de estilo neoclásico. Sin embargo, esta ciudad burguesa convivía con periferias insalubres donde se hacinaban las clases populares y los inmigrantes recién llegados en conventillos o barrios obreros. Uno de los capítulos más oscuros y determinantes de la evolución de los nuevos países fue el destino de las comunidades indígenas bajo el orden republicano. A pesar de que las nuevas constituciones proclamaban la igualdad de todos los ciudadanos, en la práctica los indígenas sufrieron un proceso de desposesión y marginación sistemática. Para las élites liberales, la propiedad comunal de la tierra, típica de los pueblos indígenas, era vista como una remora colonial que impedía el desarrollo de una agricultura capitalista y eficiente. Bajo la premisa de convertir a los indígenas en propietarios individuales y ciudadanos modernos, se dictaron leyes de desamortización. En México, la Ley Lerdo de 1856 obligó a las corporaciones civiles y religiosas a vender sus tierras. En la práctica, esto facilitó el despojo. Las comunidades, al no poder enfrentar los costes legales o al ser engañadas, perdieron sus tierras ancestrales en favor de grandes terratenientes o empresas extranjeras, convirtiéndose en peones de las mismas haciendas que antes fueron sus tierras. En el Cono Sur y en Estados Unidos, la construcción del Estado Nacional implicó el avance militar sobre territorios controlados por los pueblos indígenas independientes. Campañas como la conquista del desierto en Argentina o la ocupación de la Araucanía en Chile se presentaron como misiones civilizadoras para incorporar tierra al mercado mundial, pero resultaron en procesos de violencia, desplazamiento y exterminio cultural. La independencia política no eliminó la dependencia exterior, sino que cambió la metrópoli directa por formas de dominio económico y diplomático informal. Durante gran parte del siglo, Gran Bretaña fue la potencia hegemónica, actuando como el principal socio comercial, banquero y proveedor de manufactura de la región. En 1823, el presidente estadounidense James Monroe proclamó la doctrina que lleva su nombre, como una advertencia a las potencias europeas para que no intervinieran en los asuntos de la nueva república. Inicialmente fue vista con una simpatía por algunos líderes latinoamericanos, pero pronto se reveló como un instrumento para asegurar la hegemonía de Estados Unidos en el hemisferio. El concepto del destino manifiesto justificó la expansión territorial hacia el oeste y el Caribe, mientras que a finales de siglo el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe otorgó a Estados Unidos el papel de policía internacional en el continente. El surgimiento de empresas como la United Fruit Company en Centroamérica y el Caribe a finales de la centuria ejemplificó el nuevo imperialismo. Una empresa extranjera podía controlar la tierra, los ferrocarriles, los puertos y, en última instancia, influir decisivamente en los gobiernos nacionales para proteger sus intereses comerciales. Hacia finales del siglo XIX, las contradicciones del orden oligárquico y del modelo agroexportador comenzaron a manifestarse de forma explosiva. La industrialización incipiente y el crecimiento de los servicios urbanos generaron la aparición de una clase trabajadora que empezó a organizarse. Influida por la idea socialista y anarquista que llegaban con los inmigrantes europeos, surgieron las primeras mutuales, sociedades de resistencia y periódicos obreros. Huelgas en sectores clave como el transporte y la minería desafiaron el control de la élite, que a menudo respondieron con una represión feroz y con leyes de expulsión de los agitadores extranjeros. Estos conflictos, junto con la demanda de la participación política de las clases medias, marcaron el agotamiento del modelo decimonónico y prepararon el terreno para las revoluciones y reformas del siglo XX.
En conclusión, la evolución de los nuevos países americanos durante el siglo XIX constituye un proceso de transformación. La independencia rompió el vínculo colonial formal, pero no alteró la posición subordinada de la región en la división internacional del trabajo. El modelo agroexportador generó riqueza para las élites y modernización urbana, pero al costo de una vulnerabilidad extrema ante las crisis internacionales y una dependencia tecnológica y financiera crónica. Las repúblicas latinoamericanas nacieron bajo la sombra de la inestabilidad. La adopción de constituciones liberales avanzadas en sociedades jerarquizadas y rurales generó una tensión constante que solo se resolvió temporalmente mediante el caudillismo o el autoritarismo de la oligarquía. La distancia entre la nación legal y la nación real fue el motor de gran parte de los conflictos civiles de la centuria. El siglo XIX no eliminó la desigualdad colonial, sino que la modernizó. La desamortización de las tierras indígenas y la concentración del poder en manos de minorías propietarias crearon estructuras de exclusión social y económica que alimentaron las luchas sociales del siglo XX. La ciudadanía efectiva fue un privilegio de pocos, mientras la mayoría de la población permanecía al margen de los derechos políticos y los beneficios del progreso. El fracaso de los proyectos de unidad bolivariana dejó un continente dividido y vulnerable a las presiones de las potencias emergentes. El ascenso de la hegemonía estadounidense redefinió la soberanía de los países americanos, especialmente en México, Centroamérica y el Caribe, estableciendo relaciones asimétricas que marcarían la geopolítica hemisférica. En definitiva, el siglo XIX fue la etapa de construcción incompleta del Estado americano. Fue una centuria de paradojas donde el ferrocarril y el telégrafo convivieron con el espionaje y la servidumbre, y donde las repúblicas hablaron de libertad mientras consolidaban órdenes oligárquicos cerrados. Entender esta evolución es indispensable para comprender los desafíos de representación, equidad y autonomía que enfrentan las naciones de América Latina en la actualidad. Y hasta aquí llega el podcast de hoy, espero que os haya gustado. Dale like, suscribiros y nos vemos en el siguiente. Chao.